Buenos días a todos en este domingo de resurrección, Pascua de Resurrección, y nuevamente a través de este medio, ¿verdad? Porque seguimos con la situación de alarma sanitaria en España y tenemos que seguir sin poder celebrar nuestro culto en la forma acostumbrada y en la forma que nos gusta, ¿verdad? En nuestro local, todos juntos, viéndonos las caras, pudiendo saludarnos, pero ahora los saludos tienen que ser virtuales, así que bueno, aprovecho para saludaros a todos y a todas y desear, sabemos que todo está bien, eh, así que hay que continuar. Y en esta mañana, bueno, me gustaría compartir la palabra, lógicamente, con respecto al acontecimiento que toda la cristiandad celebra hoy, ¿verdad? Si hay algo en lo que toda la cristiandad está de acuerdo, es en la resurrección de Cristo. Luego después, incluso en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en la Trinidad, en fin, hay una serie de dogmas o de creencias que pueden estar siendo discutidas según los sectores sean en un ámbito o en otro de la cristiandad, según sea iglesia ortodoxa, según sea iglesia católica, según sea iglesia evangélica o protestante, aún dentro del catolicismo, aún dentro de la iglesia ortodoxa, aún dentro de nosotros mismos, podemos tener diferentes creencias, pero hay algo en lo que toda la cristiandad estamos de acuerdo, y es que Cristo ha resucitado. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando la cristiandad celebra la resurrección de Cristo, no estamos celebrando ninguna tontería, igual que cuando celebramos su muerte, ¿verdad? Sabemos que Cristo fue crucificado por nuestros pecados para que nosotros tuviésemos vida al darnos vida a través de su muerte en el Calvario. Y el libro de Efesios nos deja claro que Cristo con eso consiguió que el acta de los decretos que había en contra de nosotros fuesen crucificados juntamente con él en la cruz de Cristo. Así que mis pecados han sido lavados por la sangre de Cristo y ahora yo tengo acceso directo a poder relacionarme con él en una manera de santidad, no como alguien que no tiene ningún pecado en su vida, sino como alguien que ha sido perdonado de sus pecados por la obra salvadora de Cristo. Qué importante entender esto. Cuando yo entendí este concepto de justicia como justificación, como que el Cordero pagó el precio por mí, mi vida espiritual cambió. Así que ahora me siento libre para poder acudir a Él y para poder clamar a Él. Como sabéis que vengo haciendo diariamente estos días con una iniciativa que se me ocurrió y que en Facebook estoy todos los días leyendo un salmo, la salmodia de la cuarentena. Que si no la has visto, pues te animo también a que la puedas ver todos los días. Estoy leyendo un salmo en el que procuro clamar a Dios. Clamar a Dios. El día en el que estamos celebrando su resurrección, clamar a Él, porque Él es la fuente de vida. Porque hay algo importantísimo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que si Cristo no ha resucitado, que entonces nuestra fe es vana. ¿Por qué es vana nuestra fe? Pues porque no serviría para nada, absolutamente para nada, si Cristo no hubiese resucitado. El C.S. Lewis, un escritor, el autor de las Crónicas de Narnia, cuando habla en su libro Mero Cristianismo, aquí lo tengo, por cierto, y yo recomiendo su lectura, hay algo que dice que es impactante, ¿verdad? Porque él, no sé si conocéis la historia, alguna vez se le he dicho, del autor de las Crónicas de Narnia. Él era un hombre que venía del ateísmo, él era ateo y a través de la experiencia que tuvo con la Segunda Guerra Mundial, él empezó a tener también, era íntimo amigo de Tolkien y a través de las conversaciones con Tolkien y a través de su propia experiencia personal, llegó al cristianismo. Escribió este libro después de su conversión, Mero Cristianismo, en el que él
habla de verdaderamente de qué fue lo que le hizo pasar de ser ateo a ser creyente, aún en unas circunstancias en las que eran dificilísimas, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra, que tantas y tantas y tantas muertes y desgracias trajo, y en la que sabemos que, en concreto, Inglaterra fue atacada duramente por el nazismo. De allí aquella famosa frase de Winston Churchill, ¿verdad? No news, good news. El hecho de que ya no hubiera ninguna noticia era una gran noticia. Imaginaros cómo la estaban pasando. Algo parecido a lo que podemos nosotros estar pasando, me refiero en el sentido de que se está librando una guerra contra un virus que hace que tengamos que tener nuestros lugares de culto cerrados, tengamos que tener nuestras casas en cuarentena, tengamos que no poder vernos, tengamos que si vamos a trabajar tengamos que ir con una serie de medidas sanitarias increíbles, y todo esto pues hace que estemos en una situación de guerra. Pero hoy no vamos a utilizar el no news, good news, sino todo lo contrario. Hoy vamos a utilizar el hay una buena noticia. ¿La buena noticia cuál es? La buena noticia es muy sencilla. La buena noticia es que Cristo ha resucitado. La tumba vacía está. ¿Cuántas veces cantamos esto, verdad? ¿Cuántas y cuántas y cuántas canciones hay en nuestras celebraciones, en nuestra alabanza, en nuestras celebraciones cúlticas que nos hablan de que Cristo ha resucitado, de que la tumba está vacía, de que la piedra ya fue removida? Muy bien, pues dentro de todas esas reflexiones me gustaría hoy también poder leer un pasaje en el que prefiero hoy compartir con vosotros el pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan y no leer los evangelios sinópticos que tantas otras veces he podido leer en una mañana como la de hoy, En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, los versículos que van del 1 al 10, podemos leer. El primer día de la semana, muy de mañana, quédate con esto, muy de mañana, antes incluso de amanecer, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada. Volvió entonces corriendo a donde estaban Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ve quedándote con que Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente y que corrían, y que uno llegó primero y otro llegó después. El que llegó primero se asomó al interior y vio las vendas de lino en el suelo, pero no entró. Después, tras sus huellas, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas de lino en el suelo y vio también el paño que habían colocado alrededor de la cabeza de Jesús. Solo que el paño no estaba en el suelo con las vendas, sino bien doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Y es que hasta entonces no habían entendido la escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar triunfante de la muerte. Después los discípulos regresaron a casa. Y vemos cómo a continuación el pasaje continúa con la aparición a María Magdalena. Dice que María se había quedado fuera, llorando junto al sepulcro. Sin cesar de llorar, se asomó al interior del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Volvió entonces la vista atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús la llamó por su nombre. Quédate con esto. Jesús, esta mañana, te llama por tu nombre. María. Ella se volvió y exclamó en arameo: Raboni,
que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a mi Padre. Anda, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. María Magdalena fue a donde estaban los discípulos y les anunció, he visto al Señor, y esto es lo que me ha encargado. Muy bien, sabéis que las predicaciones estamos intentando que sean muy cortitas, así que me quedan pocos minutitos y quiero ser muy breve y muy conciso, y espero que esta palabra pueda llegar a tu corazón. Muy de mañana, aún antes de que hubiera amanecido, María Magdalena, aquella de la que Jesús había expulsado 8 demonios, fue corriendo con interés al sepulcro de Jesús, a buscarle. ¿Cuál es nuestra actitud cada mañana? Ya sabes, me gusta hacer preguntas que quiero que te respondas tú en tu interior. ¿Buscas a Dios cada mañana? Es lo primero que hay en tu mente, en tu corazón. Segunda cuestión. Cuando María ve que Jesús no está, sale corriendo y va a los discípulos, y les dice lo que ha ocurrido, temiendo que se hubieran llevado el cuerpo de su maestro. Y ahí tenemos a 2 discípulos que salen corriendo a la primera noticia de su maestro, de su Señor, salen corriendo. Se ponen en marcha. A veces la iglesia escuchamos las cosas que están ocurriendo con el Señor y en lugar de ponernos y ser una iglesia en marcha, empezamos a tener recelos, empezamos a recelar los unos de los otros, empezamos a recelar de las circunstancias y a veces todo eso hace que nos paremos. Sin embargo, tanto Pedro como Juan, con su actitud, inmediatamente vieron el milagro. Y esto a mí me habla de algo importante. En esta mañana, nuestra actitud tiene que ser de buscar al Señor y encontraremos el milagro en nuestra vida. Estoy terminando. Quiero tener una idea central. Decía antes que el autor de las Crónicas de Narnia, hablando de su conversión, se hizo una pregunta. ¿O Jesús verdaderamente era quien decía ser? Es decir, el Hijo de Dios, o si no, era un lunático. Era alguien que estaba loco. Jesús demostró con su resurrección que él no estaba loco. El único hecho diferencial en cualquiera de las religiones es la resurrección de Cristo y es el punto de unión de toda la cristiandad. Cristo ha resucitado. Y Cristo resucitado, vemos como a María le dijo, no temas. Y la llamó por su nombre. En esta mañana el Señor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos dice, en mi caso, Jesús, no temas. Así que, como siempre os digo, me encanta el pasaje de los discípulos cuando después de ver cantidad de milagros, los mayores milagros, incluso la resurrección de Lázaro, le dicen, Señor, aumentanos la fe. Sí, Señor, en estas circunstancias difíciles, aumentanos la fe. Y termino con una cuestión que parece baladí, parece una tontería, pero dice que cuando los discípulos, Juan llegó primero, miró, pero no se atrevió a entrar, Pedro en cambio sí entró. Esto nos puede hablar de los diferentes dones que hay en la iglesia, ¿verdad? Habrá algunos que se muevan más rápido, pero habrá otros que sean los que verdaderamente después puedan dar el paso. Esto nos habla de que somos un cuerpo. No todos tenemos que correr, no todos tenemos que entrar al sepulcro, no todos tenemos que hacerlo todo. Cada uno tenemos un don que nos ha repartido Dios. Lo importante es ponerlo en marcha y ponerlo para que la obra de Dios fructifique y florezca. Cuando entran al sepulcro, ven que el paño que cubría el rostro de Jesús está perfectamente doblado y situado sobre la piedra, mientras que los lienzos que le cubrían están en el suelo. Esto significaba en aquella época cuando algún
maestro de la piedra, de la escultura, de la arquitectura, terminaba una obra, el paño con el que solía estar trabajando sus manos lo dejaba bien colocadito porque era señal de que la obra estaba perfectamente terminada. Con la resurrección de Cristo, con el paño que cubría su rostro, perfectamente depositado allí, la obra fue perfectamente consumada. Que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor fortalezca nuestra fe. Date por llamado por tu nombre y no tengas miedo. Que el Señor os bendiga.